Bien, continuamos con esta segunda parte del video y es oportuno señalar, en el anterior estábamos viendo esta gran cultura de la antigüedad, la más antigua, los sumerios, cómo comenzaban a construir sus plataformas, sus templos, el empleo de estas plataformas, etcétera. Pero era una arquitectura que en su mayoría era de tierra, por lo tanto con el paso del tiempo y el tipo de humedad, la característica tan húmeda del suelo, terminaba absorbiendo los edificios esta humedad y se llama la capilaridad. Por capilaridad absorbe esta humedad y terminan disgregándose, termina dañando el edificio y por lo tanto no perduraban. Solo se encuentran vestigios arqueológicos y algunas reconstituciones, dibujos de algunos arqueólogos, etc. Después del año 2500 a.C. vamos a tener una cultura mesopotámica al norte de Sumeria que va a comenzar a tener su apogeo. Y estas serán los acadios. La ciudad en donde digamos que nació esta cultura se llama Acadia. Y terminaría, como ustedes ven en este mapa, sometiendo bajo su control a las ciudades de Sumeria. ¿Ok? Los acadios también se les llamaban caldeos. Por eso de pronto van a escuchar por ahí que dicen la cultura caldea. De hecho en la Biblia luego hacen referencia a la cultura caldea. Son los acadios, ¿vale? Y los acadios terminan asimilándose con los sumerios. Y a esa región se le llama, que por cierto, recuerden, es la Baja Mesopotamia. La Baja Mesopotamia de los sumerios y los acadios también se le suele llamar Caldea. Los caldeos, ¿vale? Bien, Acadia llega a tener una extensión territorial más amplia, llega desde el Golfo Pérsico, llega hasta el Mediterráneo, hasta lo que hoy en día es Líbano. Si ustedes ubican la bandera del Líbano, tiene un árbol, su escudo es un árbol, porque se caracteriza esa región por tener grandes bosques de cedros, la madera del Líbano. Entonces pueden comenzar a utilizar esta madera en sus construcciones y sus construcciones terminan siendo más duraderas que las de Sumeria. Además, aquí en esta cultura se encuentra la primera gran obra literaria que se ha encontrado, que es la Epopeya de Gilgamesh. Vamos a encontrar dentro de estas bibliotecas, dentro de una de estas bibliotecas, los escritos de esta primera epopeya. Vamos a entender que este dominio acadio va a buscar renovar las ciudades sumerias como Ur, Nippur, Uruk, que comienza a embellecerlas. Entonces la arquitectura que vemos aquí, la ciudad que vemos aquí, tienen diferentes etapas y esas etapas se pueden distinguir por la estratigrafía que habíamos visto al inicio del curso. Esta cultura viene además a encaminar un género arquitectónico muy específico de Mesopotamia. Quizás, si hablamos de las pirámides para Egipto, que por cierto las pirámides se hicieron en un solo periodo, hay otras cosas más allá de las pirámides, luego lo veremos, están los zigurats. Los zigurats son elementos troncopiramidales, porque cada uno de estos cuerpos tienen una forma de una pirámide pero truncada, ¿vale? Entonces es como si fuera un pastelito, pones primer cuerpo, segundo cuerpo, tercer cuerpo. Estos cuerpos que digo que son troncopiramidales, evidentemente los muros están inclinados, se les llama muros en talud, ¿vale? Lo que había explicado, son estos muros que vienen a aprovechar vienen a ser unos muros de contención del núcleo del edificio para que se mantenga en equilibrio. Tenemos diferentes terrazas, cada cuerpo tiene una terraza, hasta llegar en la parte de arriba a un pequeño templo que tenía más una función de observatorio astronómico. A diferencia de estos templos, a diferencia de los templos, que habíamos visto, los templos son al nivel del suelo. Un zigurat es un templo observatorio sobre una serie de terrazas, y aquí tenemos algunas de sus partes. Por ejemplo,
La parte de arriba es el templo o santuario, dedicado a un, por ejemplo, si están observando a la diosa de la luna, pues ya se imaginarán qué función tenía ese edificio. Tenía una terraza principal, con diferentes terrazas secundarias. Tenía un pórtico vestibular, que es el que se encuentra aquí, con unas escaleras principales, que se llaman escaleras de procesión, unas escaleras de procesión secundarias a los lados, para llegar a este vestíbulo. Y este vestíbulo te llevaba, digamos que de un área no sagrada a un área sagrada. Entonces era una transición, este vestíbulo. De ahí lo importante de este portal o de este patio vestibular. Y ya te llevaba a las diferentes plataformas o terrazas de este Sigurat. Y voilà, esa era la función. ¿Ok? Aquí tenemos la reconstrucción del Sigurat de Ur-Nammu en Ur, del 2100 a.C., restaurado en los años 90 o reconstruido en los años 90 bajo el gobierno de Saddam Hussein, en donde nos da la idea de cómo era un Sigurat. Vemos la escalera de procesión, las escaleras de procesión secundarias, el vestíbulo que ya no tiene cubierta, y luego te llevaba a las diferentes plataformas, que aquí ya nada más quedan los vestigios de los muros en talud de contención. Entonces tengo yo un muro talud, que es esto, con un relleno. No se podía meter uno a cada piso, no es cierto. Luego tenemos aquí otro muro talud, igual otra vez lo rellenan, otro muro talud y lo rellenas. Entonces generas un pastelito y arriba ya pones la cereza del pastel, que es el templo, con sus escalinatas, su vestíbulo y otra vez de escalinatas o rampas de procesión, ¿vale? Ya está ahí. Ese era el gran edificio característico de Mesopotamia. Todas las culturas mesopotámicas lo van a hacer. Los sumerios intentaron hacerlo, pero no llegaron todavía a un esquema tan sofisticado como este, en donde vemos que requiere una gran cantidad de mano de obra, de dinero, una inversión social, económica. Eso es un hecho. Mientras que había gente, porque también se tiene la idea de que se le obligaba a los esclavos maltratándoles para que lo trabajaran. No, también sí trabajaban los esclavos, pero también había gente obrera que trabajaba aquí por un sueldo, el gobierno le daba el dinero para sustentar a su familia. O sea, también ese es el otro lado de la moneda. No todo era el exceso de la esclavitud. Había la esclavitud más la gente obrera que trabajaba en ello, y que además había una mano sofisticada, había una mano de obra sofisticada, que se dedicaba a hacer los detalles, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es importante irlo entendiendo y reconociendo. Hay otros sigurats, por ejemplo el Sigurat de Choga en Sanbil, en Elam, de 1250 a.C., que ustedes podrán ver que hoy en día son un montón de muros, porque lo del centro, que era tierra, se ha ido disgregando, se ha ido acabando. Y si nos acercamos, bueno, esa es una reconstitución, o sea, una reconstrucción digital de cómo se creía que era este edificio. Vean cómo había un muro que diferenciaba el exterior del interior y luego los diferentes cuerpos. Si nos acercamos, y esto lo vamos a ver con más detalle, vean la maravilla de estos muros. Ya son tabiques. Y estos tabiques, algunos de ellos tenían inscripciones, referencia a sus dioses, etc. Entonces, vean cómo se va complejizando cada vez más la arquitectura. Además, como en el palacio y la biblioteca de Bla en Siria, 2350 a.C., encontramos los vestigios, la estructura de los muros de un palacio, y se encontró una biblioteca. Todo esto que estamos viendo aquí son sus libros, o sea, tablillas de barro, los cuales se acomodaban sobre maderas y se registraban hechos históricos, algunos elementos literarios, etc. Y estamos hablando de una identidad que se está quedando escrita, y gracias a eso fue que se descubrió la epopeya de Gilgamesh. Aquí hay un esquema de cómo estaba funcionando este edificio, esta estantería de la biblioteca. Claro, no es la biblioteca central,
No, era un espacio para poner estas tablas y en esas tablas poner las tablillas de barro que tenían esos archivos, ¿vale? Llega el primer periodo babilonio, del año 2100 al 1250, en donde los acadios caen en un declive y una cultura cuya ciudad principal fue Babilonia comenzó a someter toda la región. Vean cómo comenzó a someter la región de Caldea y se aprovechó de los ríos Tigris y Éufrates para que sus márgenes fueran sometidas por ellos. Este primer dominio babilonio no alcanzó la extensión de los acadios, que acuérdense que llegó hasta el Líbano. Fue una contracción cultural, ¿ok? Y vamos a tener que ahí se va a caracterizar mucho porque se conoce el primer código, las primeras normas, que es el código de Hammurabi. Data de este periodo, ¿no? Donde viene esta estela con un montón de normas a seguir por la sociedad. Quizás como uno de los principales elementos que encontramos de este primer periodo es el Palacio Babilonio de Mari en 1800 a.C., en donde vemos un vasto palacio que más bien parece un barrio, con diferentes patios y diferentes habitaciones reales para la aristocracia de la región. ¿Por qué hay pocos vestigios de este periodo? Porque ya les había dicho que todavía no se usaba la piedra. Y esta ciudad, muchas de las ciudades babilonias fueron reconstruidas o reembellecidas en el segundo periodo babilonio. Por eso esta, que es de las pocas que quedaron por ahí, podemos ver en sus muros que son un arranque de puro tabique y luego puro adobe. ¿Por qué eso? Porque el tabique es más resistente y el adobe es menos resistente. Entonces se utilizaba el adobe como una especie de sobrecimiento, el ladrillo como una especie de sobrecimiento, y luego venían los muros de adobe, ¿vale? Alguna pintura mural y bueno, pues los vestigios de los diferentes elementos que caracterizaban este palacio, con los cuales se pudo dibujar este plano que tenía 140 metros por 140 metros, el cual es pequeñito, ¿vale? Bueno, y llega el periodo más agresivo de Mesopotamia, que es los asirios. La cultura asiria somete la región de Caldea, mira, aquí ya está indicada como la región de Caldea, y la región de Asiria, que como tal surge en Asur, Asiria, va a comenzar a someter a las diferentes ciudades babilonias, como Mari, aquí está Mari, la que acabamos de hablar, Larsa, Uruk, Ur, Eridu, Susa, Teyo, Nippur, Babilonia, Esuná, las somete, y ahora a partir de ese sometimiento asirio de forma militar comienza una extensión hacia Egipto. Llegó al río Nilo esta cultura, llegó a someter a Egipto, llegó a someter a otras culturas menos complejas que se encontraban por ahí, de las cuales luego hablaremos: los hititas, los hurritas, casitas, amurru, guti, que por cierto por ahí se desarrollarían los persas, que después llegarían a la región y someterían la región, ¿vale? Entonces esta cultura termina siendo sumamente militar, muy agresiva, y entonces comenzaron, bajo el gobierno de Asurbanipal, que será uno de los últimos gobiernos que va a tener este periodo asirio. Vamos a encontrar en torno al año 600 a.C. un gran apogeo cultural de esta cultura asiria. Y la vamos a ver con grandes murallas. Esto es una muralla rematado por almenas. Estos elementos que están aquí se llaman almenas o merlones. Y estos elementos que están aquí se llaman torres, aunque el término real sería como torreón, ¿ok? Entonces son lienzos de muro, torreón, lienzo de muro, torreón, lienzo de muro, torreón, y todas rematadas por almenas o merlones, ¿ok? Había dicho que es una cultura sumamente militar. De hecho, el cuerpo militar
asirio se vuelve muy complejo, con muchas armas, una amplia variedad de armas, desde lanceros, el manejo de las cuadrigas, estas como carritos con caballos, que eso era, bueno, pues como un tanque de guerra en ese entonces. Estas torres para poder invadir otras ciudades, que son torres de madera, los arqueros, que se caracterizaban mucho por los arqueros, en fin. Y vamos a encontrar, perdón, uno de los principales asentamientos es Nínive. Nínive, que podemos ver, está delimitado por un muro, una muralla con puertas, atravesado por un río que sale del río Tigris y que comienzan a aprovechar también para sus cultivos al exterior y para el agua potable al interior de este núcleo político-militar, con diferentes evidencias arqueológicas. Entre ellas podemos ver este muro, esta muralla, en donde vean cómo el centro todavía está hecho de tierra, pero los exteriores son de piedra, porque esa cultura comenzó a usar la piedra, y eso hacía que su arquitectura fuera más duradera. Aquí vemos un ejemplo de las puertas a las murallas, que evidentemente no era fácil penetrar. Cuando tú llegabas y no te identificabas, ya tenías 1500 flechas en el pecho, porque aquí habían arqueros. Y evidentemente cualquier cosa, pues podían salir las tropas y pues no la contabas, ¿vale? Aquí está la reconstrucción de la puerta de Abad, en donde vemos, es la anterior, donde vemos nada más los vestigios de lo que era el muro, el acceso, la puerta, y bueno, pues toda la ciudad realmente quedan vestigios mínimos. Pero nos quedan algunos bajorrelieves como esto, en donde son escenas de guerra. Las escaleras, porque dicen que están subiendo murallas. ¿Por qué hacían murallas? Porque esta cultura se buscaba defender de otras ciudades. Entre sí se peleaban y bueno, pues podían ser invadidos por otras culturas menores u otras ciudades. Entonces levantaban sus muros para defenderse. Y por lo tanto también sofisticaron sus técnicas para atacar ciudades amuralladas. ¿Vale? Tenemos aquí el palacio y la biblioteca de Seqenenib en Nínive, que también es uno de los edificios más representativos. Un palacio con muchísimas habitaciones. Vean cómo son habitaciones unas pegadas a las otras, con un vestíbulo principal, y hasta ahí. Hay dibujos, hay reconstrucciones como estas, en donde podemos ver en Girsu cómo era una plataforma sobre la cual se construían estos edificios, siguiendo un sistema dintelado. ¿Qué es un sistema dintelado? Tener columnas y arriba un dintel. A eso se le llama sistema dintelado. Aquí tenemos el manejo de algunas de sus columnas, que eran a partir como si fueran un rompecabezas, ladrillos, para generar sus columnas. Vemos también el palacio y la biblioteca de Seqenenib en Nínive, o sea, este plano que habíamos mencionado. Se cree que así era. Este espacio amplio, se cree que así era. Vean, aquí hay unos lamazu y un montón de representaciones pictóricas en sus muros. Y la evidencia de muchísimos archivos literarios. Este es otro, el palacio de Sargón, en Cochabamba, en donde podemos ver que es una muralla que está rodeando pues el palacio. El palacio, que está constituido por muchos patios, muchos edificios y hasta su propio zigurat. Tenías un palacio con tu propio zigurat. ¿Qué más querías? Hasta que llega la cultura neobabilónica, y con esto estamos terminando. La cultura neobabilónica, uno de los principales representantes es Nabucodonosor II. Nabucodonosor II va a comenzar a ampliar, a extender los territorios. Primero somete a los asirios. Una vez que llegan a un declive, someten a los asirios y todos sus territorios y comienzan a ampliarse. Ya los babilonios no llegaron a someter a Egipto, y ya estaba aquí el imperio medo, que serían los persas. Y este imperio neobabilónico llegó pues a gran parte de los márgenes del río Rojo, del mar Pérsico. Sometió prácticamente todo el Medio Oriente, toda la parte de aquí que es el levante mediterráneo, donde habrán dos culturas indispensables que se mezclarán con lo egipcio y que difundirán todo esto hacia el Mediterráneo. Spoiler: los fenicios y los hebreos.
Eso los veremos también en otra clase asincrónica por ahí. Entonces, vean además cómo ponen a Nabucodonosor II así como, oh, qué pensativo, qué poderoso soy. Bien, pues la ciudad de Babilonia sería la gran urbe de este apogeo, segundo apogeo babilonio, en donde tenemos que está el río Éufrates, que divide a la ciudad, en la cual encontraremos que está amurallada, en este caso hasta sobre el margen del río, y aquí en el centro se encuentra el poder cívico y religioso de la ciudad. Y todo lo que son los habitantes se encuentran en torno a ese núcleo, que están además protegidos por diferentes puertas, y además hay una segunda muralla, en donde se encontraban diferentes asentamientos de tipo ya agrícola rural, ganadera, y hasta el norte se encontraba el palacio de verano de Nabucodonosor. De ahí surge la idea de los edificios extramuros, o sea, las casas de campo de los ricos. Allá está una, ¿ok? Se cree que aquí se encontraba los jardines colgantes de Babilonia, la primera gran maravilla de la humanidad. No la primera por tiempo, sino la primera en mencionar en esta clase, porque las más antiguas son las de Egipto, las pirámides de Egipto. ¿Cuál es el problema de estos jardines colgantes de Babilonia? Que arqueológicamente no se ha encontrado evidencia de ellos. Pero los historiadores de la época y los historiadores, sobre todo de Grecia y Roma, que conocieron Mesopotamia y que conocieron Babilonia, decían que existía unos jardines unos jardines sobre unas terrazas, y lo mencionaron como una maravilla del mundo, que no podías morirte si no conocías esta maravilla del mundo. ¿Dónde está? No sabemos. Hay quien dice que a lo mejor era el palacio de verano, pero no coincide con los vestigios. Se creía que a lo mejor estaba en la parte del núcleo de Babilonia, no coincide tampoco. ¿Quién sabe? ¿Cuál es la hipótesis? Que se encontraba sobre el margen de algún río o algún canal. Aquí se ven los canales que ya abrían para el riego. Que eran así como un zigurat, diferentes plataformas, pero que contenían tierra para vegetación. Y tú dices, ¿cómo lo riegas? Por un sistema que es se llama el sistema de las norias, que es emplear una de estas ruedas de madera que tienen para jalar el agua, y que por la misma velocidad del agua hace que se mueva, y el agua contenida en una parte de la noria lo echas en otro depósito, y ese depósito tiene otra noria y lo va subiendo y lo va subiendo y lo va subiendo, y así puedes generar tus canales de riego para tus diferentes áreas de cultivo. Suena muy ingenioso. ¿Cómo se hace esa hipótesis? Pues porque se han encontrado vestigios arqueológicos, artefactos y estructuras en lo largo del territorio mesopotámico, y se supone que pudo haber sido así, pero no se han encontrado los jardines colgantes de Babilonia al día de hoy, ¿vale? También es importante señalar que cada una de las puertas, que ahorita vamos a ver, aquí está el núcleo, o sea, es esta vista desde el río Éufrates. Ahí está, es el río Éufrates. Ahí está la gente como conectaba una ciudad con la otra, bueno, una parte de la ciudad con la otra parte de la ciudad, y para entrar por aquí había una doble muralla, porque aquí entrabas al núcleo de la ciudad, y ese núcleo de la ciudad tiene un templo, y tiene un templo observatorio, o sea, un sigurat, que por cierto este sigurat se llamaba el sigurat de Termananki, que llegó a tener 90 metros de altura. Nada más para que se den una idea, las torres de la Catedral Metropolitana miden 60 metros de altura. Entonces, este sigurat resulta que por la tradición abrámica, o sea, de Abraham, el de la Biblia, nació en Mesopotamia, en la región de Caldea. Habla de la Torre de Babel, ¿no? De pronto, esta idea de la Biblia, el Antiguo Testamento, que tiene, se dice que muchas partes de los fundamentos del Antiguo Testamento, pues resulta que eran historias aquí. Hubo una inundación, hubo la idea de un hijo que venía a gobernar, etc. Ese tipo de cosas se dio dentro de la cosmovisión sumeria. Entonces se hablaba de una torre de Babel.
se cree que la Torre de Babel de la Biblia es el Siguray de Termananqui, que en ese entonces fue la construcción más alta de la humanidad, con 90 metros de altura. Hoy en día son puros vestigios, como esto, pura piedra, los arranques de los muros, se acabó. Vean, tiene almenas, muros de procesión, perdón, escaleras de procesión, te llegaban a diferentes niveles, miren aquí, para llevar a este nivel, escaleras que te iban llegando hasta llegar al templo observatorio, ¿vale? Y con esto terminaríamos. Una de las grandes puertas de murallas más representativas. Esta puerta de muralla, que son una de las muchas que se encuentran rodeando este edificio, vean cómo tienen diferentes nombres de dioses. Aquí hay una, la puerta de Ni, la puerta de Sabab, la puerta de Marduk, la puerta de Sin, aquí está la puerta de Hadad, ¿vale? Entonces hay diferentes puertas que van identificando la de dioses. Y esta es una de las puertas más representativas, la puerta de la diosa Ishtar, la diosa del amor y de la guerra. ¿Por qué es azul? Por lo que les había dicho, lo que hicieron fue poner lapislázuli, que lapislázuli no es la región, lo trajeron de otro lado. Ya nos habla de una economía y un comercio importante, en el cual el polvo de lapislázuli se pone en el tabique y lo que hace es se vitrifica y nos genera esto, un tabique vitrificado de color azul, en el cual tú puedes colocar y bueno, pones aplicación pictórica de color dorado y pones algunas figuras mitológicas. Seguramente aquí había unos lamazu que ya no están. Aquí había seguramente unos lamazu. Un arco, aquí vemos un arco rematado por unas almenas o merlones y estos torreones para que se pusieran aquí los arqueros o saeteros. Y bueno, podemos ver cómo hay lienzos de muralla a los lados, los cuales hacían que este espacio que se llama Darbe puedas caminar por ahí y vigilar quién venía, quién entraba, quién salía. Y vean cómo hay hasta 2 lienzos de muro. Vaya. Entonces eso va a ser algo muy, muy importante porque justamente cuando tú entras, quiero encontrar, ahí está la puerta de Ishtar, que es la puerta número 1, se encontraba aquí. Se encontraba porque se la llevaron. Ahorita les explico eso. Entonces podemos ver cómo son 2 cuerpos con torreones, arco, lienzos de muros, los diferentes merlones. Y entonces aquí imagínense con personas con arcos, pues como que sí te daba temor, ¿no? Y esto era el acceso, la calzada de acceso. Los vestigios que se encontraron fueron así. Se alcanza a ver todavía los tabiques, el centro rellenos de pura tierra. Y resulta que un día llegaron los alemanes, dijeron qué cosa más bonita en el siglo XIX, vamos a salvaguardarlo. Y se lo llevaron. Y entonces el que conocemos actualmente, la foto de la carátula es en el museo. Ah, pues está aquí. Oh, qué bobo. Esto es la reconstrucción con las piezas originales, pero en un museo en Alemania. ¿Vale? Y de pronto Saddam Hussein dijo, yo también voy a reconstruir mi arco, mi acceso. No, bueno, esto es una escenografía del pueblo vaquero de Six Flags, ¿no? O sea, está horrible. Nada que ver, es más, termina siendo cómico. No sé, ¿son caballo lagartija o qué es esto? Vean la proporción, vean las dimensiones, nada que ver con la original. Claro, busca representar que tiene los huequitos, pero la proporción nada que ver. Entonces hay que cuidar mucho de esto porque de pronto se vuelve una arquitectura, una reconstrucción ideológica que tiene que ver con la dictadura de Saddam Hussein. Bueno, hasta aquí dejamos esta clase asincrónica, esperando que la vean por favor, la disfruten y que generen dudas, preguntas, aportaciones. Gracias y hasta luego. Bye.